están? Espero que bien, en este sábado que va entre el tema de la lluvia y que estamos a una víspera prolongada, le diría yo, de los 50 años del golpe, ¿no es cierto? Bueno, yo me presento, mi nombre es Verónica Huy, soy acá de la casa, de JJ Circuito Cultural, y la verdad que estamos bastante felices de poder encontrarnos hoy en algo que es una celebración, sin lugar a dudas, porque me parece que en este contexto de la industria del libro, pero sobre todo en este contexto de la crítica, el lanzamiento de Literatura y Revolución es para nosotros, la verdad, que algo que nos genera felicidad. Mariano es un compañero con el cual hemos compartido varios episodios del verano, conjurando, entonces también podría decir que es un cómplice de la casa, y por eso nos parecía más que pertinente poder pensar en hoy, estar hablando un poco de esta figura que tal vez nos quede tan lejos y que sea tan anacrónica, la del intelectual comprometido, con la excusa de pensar en esto que nosotros dimos por nombrar una semana de la memoria viva. Nosotros somos parte de una generación de jóvenes, le podemos decir algo que va entre los 90 y lo contemporáneo, hoy por hoy, entonces ya queda desdibujado también el concepto, pero creo que lo importante de eso es pensarnos como una generación que no vivió lo que quiere recordar a lo largo de estas semanas. Una generación muy marcada por un tiempo de puro presente, un tiempo donde el futuro se coloca con una distancia cada vez más prolongada y donde, sin embargo, pese a eso, el pasado insiste. Hay algo de esa insistencia del pasado que nos pone nerviosos, que nos incomoda, y donde nos hacemos un montón de preguntas que tienen que ver también con estar a la altura, ¿no?, de esa demanda que hoy vuelve a azotar. Había algo, me parece, Mariano, en el libro, que remitía sin lugar a dudas a eso, y por eso para nosotros el poder pensar que en definitiva discutir los 50 años del golpe es también discutir que la democracia de nuestro país fue resignificada al calor de la práctica de la lucha popular, no serían elementos posibles sin pensar en esa generación de la cual quisimos sentirnos, o quisieron en realidad otros, sentirse herederos, herederas, y que un poco vos me pones a lo largo de una conversación, y eso es lo que me parece también interesante en este contexto, el poder pensar en un libro, en una producción que ante todo rinda homenaje a esas conversaciones, rinda homenaje a esas discusiones tan centrales para el campo popular argentino. En esto de esa resignificación social de la democracia, el calor de la lucha popular, el hilado de estos 50 años del golpe de Estado es también para nosotros una pregunta por nuestro presente. Por un presente que aparece con notables síntomas de descomposición, si se quiere. Descomposición de esa trayectoria, podríamos decir, sí, pero ante todo de la posibilidad de hilar perspectivas que a nosotros nos reconecten un poco con algo que no es casual, pero que creo que vos intentás homenajear en tu libro, y tiene que ver con ese optimismo con el cual en un libro homónimo León Trotsky narraba que el arte del futuro estaría plagado de ese porvenir que ya se estaba construyendo, ¿no? Eso dice algo así, parafraseándolo por arriba en la introducción. Entonces tampoco es menor en esa clave pensar en este conjunto de ensayos argentinos a los cuales reunimos dentro de otro ensayo también para poder resignificar críticamente ese concierto de nombres que queremos llamar parte de una izquierda, y hacerlo también dentro de un libro que asume esas relaciones y diálogo con un libro de uno de los intelectuales de la izquierda más importantes del mundo, aunque sea defenestrado por sus sucesores. Eso lo podemos discutir después. Entonces yo quería un poco traer esos elementos, sobre todo para poner sobre la mesa, y después también pensar otra cosa. Yo arranqué con lo mío, pero igual va a ser breve, que aparecía un poco también en esta conversación, y que tiene que ver con el poder charlar o el poder conversar de esta operación, ¿no?, que vos haces, y que también te quería preguntar por qué elegiste este método, con qué lo conectás, de tratar de insertar a este concierto de autores dentro de un contexto para explicar su producción. Me parece que no es un gesto menor el de remitir a esa figura de
la relación activa con el presente en el cual se escriben todos estos textos, en el cual escribe González Tuñón, en el cual escribe Berlonger, David Viñas, Manuel Puig, en este marco en el cual nosotros nos encontramos ahora, donde las reflexiones, los diagnósticos sobre el presente están plagados de lecturas psicologicistas que nos despojan de la posibilidad de pensar que en la acción política crítica hay una condición que es ante todo social y que está ante todo inserto en un contexto. Eso como para pensar en primer lugar. Y después decir, sobre todo, que lo que a nosotros nos pasaba a la hora de decir, bueno, ¿por qué literatura y revolución? ¿Por qué los 50 años? Es que también sabemos que este es un año de nomásticos, que indefectiblemente nos pone ante el espejo del otro nomástico que aparece, de las bodas de plata, por decirlo de alguna manera, de los 25 años del 2001. Y en esa conjunción entre una fecha y la otra, entre una historia y la otra, aparecen ambos momentos, tal vez, ¿no? Como la posibilidad de ir contra las derrotas que hoy están nublando esta capacidad de construir futuro por este diagnóstico presentista en el cual nosotros y nosotras nos ubicamos. Pero yo creo que algo de eso aparece un poco en el nombre o en el intento de recuperación que vos haces de una genealogía de los críticos de nuestros pueblos. Después ahí sí, obviamente a mí me pasaba una cosa cuando lo leía, que después se me quitó viendo el nombre de Beatriz Arlo, y que tenía que ver con las ausencias también de esos marcos de pensamiento, y con esta crítica que vos hacés, que me parece acertada, en torno a los límites que tenía la condición del pensar en los 60-60 en un contexto típicamente masculino. Eso también se le fue imputado, creo, a otras compañeras en otros contextos. Entonces sí me parecería interesante en algún momento pensar esa historia por abajo en una clave feminista también, como se está haciendo con otras escuelas de pensamiento. Yo pienso en el último libro de Eterna Cadencia sobre Frankfurt, pero que sin lugar a dudas son para nosotros, para nosotras, una deuda pendiente que hemos intentado subsanar más en el pensar en la historia popular, ¿no? En esa historia por debajo, que capaz estaba alejada de los espacios en los cuales la intelectualidad cocinaba sus augurios, pero que no por eso resultaban menos pertinentes. Simplemente, para no hacerla larga, porque me parece que no es a mí quien hemos venido a escuchar hoy, agradecer por el espacio y decir, hay algo en ese ocaso de los pensadores que vos recuperás, y un poco lo decís también, que tiene que ver con ese espejismo en torno al pensamiento cínico, ¿no? Que nos inunda hoy por hoy. Yo creo que por eso esta reivindicación, esta recuperación es de enorme actualidad, y es algo que ante una militancia o un campo popular tan sustraído en su tarea cotidiana o en sus depresiones, pivotando entre uno y otro elemento, entre el pragmatismo y el llanto, a nosotros nos sirve para pensar justamente por esto, porque la reivindicación de Viñas, como un teórico crítico durante el menemato, por un lado, o de Rosichner, también en los 80, es algo que a nosotros venimos conversando mucho con los compañeros, nos interesa porque es afectivo. Porque si bien no se puede recuperar hoy por hoy, ante todo por el empleo y la precariedad en la cual tenemos condiciones para pensar esa condición, esa figura del intelectual comprometido, sí hay algo en ese carácter insumiso que tiene que poder repercutir contra nuestro presente. Y por eso un poco a mí lo que me interesaba era, bueno, ver cuáles eran esos límites, esas figuras que vos encontrabas a lo largo de tu trabajo en torno a esos pensares condicionados, digo, el pensar del funcionariado, el pensar del burócrata, y recuperar, ¿no? Esa ambición, un poco me parece, o ese legado, si bien obviamente uno tiene que hacer una revisión herética cuando lo trae, de esta frase que dice él en su momento glorioso de la TV pública, en torno a que tal vez decir no sea empezar a pensar. Dicho lo cual, nosotros estamos en una semana, que es la semana de Memoria Viva. Mañana vamos a estar en un festival de conmemoración un poco de todo eso, y veníamos discutiendo un poco sobre esta noción del contagio. Y la idea un poco de que en un contexto en el cual lo que notamos es cierto hermetismo de nuestro pensamiento, o ciertas calles siempre pobladas por las mismas figuras, cierta imposibilidad de ponerle cuerpo a una movilización de los sentidos concreta, real, eficiente como composición de fuerzas. Bueno, cómo nosotros
nos damos una tarea, o si vos encontrás en estos textos algo que oriente esa tarea, en torno a que ese decir no sea una puesta en acto y no simplemente un manojo de pretensiones lanzadas al texto, ¿no es cierto? Yo dicho lo cual, y sin ánimos de extenderme mucho, pasar a presentar. Bueno, yo creo que ya no hace falta que lo diga, pero bueno, Mariano Pacheco acá, es un compañero el cual hoy me parece que celebramos un poco por una larga trayectoria en el mundo de la escritura, pero también en el mundo de la militancia popular. Y hay algo en esa complicidad que nos parece que es lo celebrable, ¿no? Lo celebrable de este tipo de momentos. Bueno, Robbie Chuy Roganovich, sí nos parece bien interesante ponerlos a conversar, porque hay algo en la producción que viene teniendo Roberto, vamos a decir, en esta coyuntura tan seria y tan solemne, que sí contiene ese espíritu futuro o ese interrogante al menos fuerte sobre el presente, que para nosotros era clave poder poner a trabajar a la hora de recuperar justamente a todo este corpus que es un corpus conceptual, pero ante todo un corpus ético, ¿no? de cómo se afronta la vida, cómo se afronta el pensamiento crítico. Así que sin mucho más, agradecerles por estar hoy acá a todos ustedes y pasar el micrófono a ver qué puede salir. Bueno, muchas gracias. Voy a leer, perdón. Estoy un poco enfermo, así que se me van a escapar notas agudas, en el caso de vengo de Córdoba, me formé en la Nueva Izquierda, así en el 92, de modo que los recuerdos que tengo del 2001 para mí y para mi hermana eran meros juegos. Cuando crecimos nos dábamos cuenta que no estaba bien comer pan con salsa de tomate de noche. Ese juego era como, digamos, la marca de algo que estaba sucediendo en mi familia, que también interpretarlo más tarde como dolor. Mi vida política empieza en la secundaria, el activismo en el colegio, bueno, posteriormente universitario. De modo que creo que tenemos tres recorridos diferentes en la política argentina y me parece bien que estemos representados charlando sobre esto. ¿Se escucha bien? Yo descubrí que como cordobés tengo que hablarle lento a los porteños, perdón, no sé porteño, porque si les hablo lento y les hablo despacio, me responden lento y me responden despacio. Como un mindfuck. Bueno, no importa. Quería hacer como una aproximación súper breve, súper simple, teórica, porque siento que la discusión política puede estar después de la presentación y que creo que puede ser mucho más interesante. Soy docente en el curso de ingreso de letras de la Universidad Nacional de Córdoba y nos encontramos siempre frente al mismo problema. ¿Cómo dar cuenta en una cursa intensiva que dura 1 mes y medio, 4 horas diarias, qué puede ofrecer en verdad la teoría literaria? ¿Cómo asirla en su especificidad de haberla, sin dejar de contemplar las diferentes tradiciones que se han abocado al problema de la literatura? Voy a ser muy vulgar con la pregunta. ¿Cómo dar cuenta de las dos tradiciones que podríamos decir son dominantes en la discusión acerca de la literatura? Dos tradiciones. Me refiero de forma muy responsable a la distancia a veces irreconciliable para ciertos aparatos teóricos entre forma y contenido. La distancia que existe entre aquellas tradiciones de análisis literario que se preocuparon específicamente por la forma literaria, que es decir, por la historia de la técnica y las revoluciones formales, en oposición a aquellas tradiciones del análisis literario que se preocuparon específicamente por el contenido de las obras literarias, que es decir, por aquello que la literatura narraba, y muy entre comillas, representaba. Digo, la oposición entre, en términos muy vulgares, el formalismo ruso y el neocantismo del principio del siglo XX, la Rusia zarista, contra el docere platónico, digamos, la literatura como método de enseñanza para darle una norma moral al pueblo revolucionario, como podría ser el realismo socialista soviético. Al día de hoy creo que esas dos tradiciones siguen gobernando en gran medida la discusión acerca de la teoría literaria.
El trabajo de Mariano es una exposición práctica de este meollo, y lo que es más importante, cierta forma de su superación. En Literatura y Revolución, Mariano aborda una batería amplia de escritores del siglo XX argentino. Lo que interesa específicamente es observar cómo sus trayectorias y sus obras se conectaron y conectan aún el día de hoy con el campo de la política. Ahora bien, ¿qué tipo de política es la política con la que trabaja Mariano? Y podríamos dividir el sentido de la política en varios planos. Voy a nombrar solo tres, y fundamentándome en lo que los formalistas llamaban la ostreña o el extrañamiento, aquel procedimiento que obligatoriamente produciera arte verdadero en, vamos a decir, un espectador, un consumidor de arte. Existe una política propia de la serie literaria. Refiere a la batalla interna que mantiene la literatura consigo misma. La historia de las disputas estéticas, la historia de la batalla de diversas escuelas literarias, la historia de las revoluciones técnicas y formales que han producido tradiciones particulares en el decir literario. En suma, la historia del endecasílabo y su sustentación heroica, enfática, sáfica, contra la historia del octosílabo o el alejandrino. La historia del pastiche y el fragmento del Ateneum de Schlegel contra la obra total. La historia del flujo de conciencia contra la historia del naturalismo francés, por decir algunas. Es la historia, en definitiva, a la que refieren Tiniano y Jacobson en los trabajos tardíos del formalismo ruso, en el momento en el que entendieron como epistemológicamente necesaria la apertura de la mónada del poema, que antes era observado en su propia autonomía, a la serie literaria a la que pertenecía, al género discursivo específico al que pertenecerá. Hay otra política, una segunda, que es la política del discurso social tomado en su generalidad. Esta lista de la política apunta al tipo de debates, discusiones y pujas que se mantuvieron y mantienen el día de hoy entre la serie literaria y otras series discursivas, otros géneros discursivos. El discurso de ley, el científico, el discurso militar, el discurso eclesiástico, revolucionario, mediático, entre otros. Existe por fin una política concreta y efectiva, por decirlo de forma muy responsable, material, igual que las dos anteriores, pero bastante más cercana, por eso tiene que subir la palabra, de lo que entendemos por lo real histórico. Esta política refiere no solo a los efectos concretos de la literatura en el mundo, sino que también refiere a los agentes que la producen, en suma, los escritores de lo que habla Mariano, y a su trayectoria, a sus convicciones políticas, a su artículo volitivo y su dimensión axiológica, sin caer nunca, como bien decía Solve, en psicologismo ni sentimentalismos. Esta tríada, estas tres formas de entender la política, estas tres formas de entender el ser de la literatura en el mundo, dibuja el campo de trabajo, el playground de literatura y revolución. Desde una perspectiva que podría encontrar fundamento en algunos trabajos fundamentales para mí de la sociología de la literatura, dentro de la cual resuenan los nombres de Lucien Goldman, Sebag, Pascal Casanova y César Piro, entre otros, Mariano ofrece un giro reflexivo interesante. Este giro reflexivo de la disciplina y la práctica de investigación permite pensar la epistemología tal como la entiende Annick Lewis, no como una superdisciplina policial, el gran peligro del que ya nos había advertido Dominique Lecourt y todo el círculo luseriano, sino como un modo particular de trabajar con los objetos. Voy a hacer una pequeña cita larga de un libro de Annick Lewis que sale en el 2022 que se llama Sin objeto por una epistemología de la disciplina literaria. Entre las tareas que se pueden considerar parte de una epistemología de la literatura se encuentran incorporar el estudio de los textos, el análisis de las metodologías, de la historia de las tradiciones críticas, de los presupuestos sobre los cuales se basan los discursos críticos, de los valores, de los diferentes factores que constituyen la comunidad intelectual, su funcionamiento, las relaciones entre los actores, su diversidad, factores externos, internos, internalizados, externalizados, en las relaciones que establecen y no en tanto objetos autónomos. Pero la epistemología también se interroga acerca de la función de la disciplina, sus fundamentos, sus objetivos, su inserción en la comunidad científica y en la sociedad, su vínculo con la política, con la historia, con las modalidades de producción del saber. Plantearse en el curso de nuestros análisis la cuestión de la especificidad del saber producido por el objeto y por la reflexión sobre el objeto. Lo que importa siempre, desde la primera cita,
es el modo en que esta lluvia de aristas se prepara para el encuentro. En suma, el modo específico en que se articula la manera concreta en la que dialoga. Siento que Mariano parece dar el tecla. Mérito doble, ya que esto no parece nacer de un proyecto de investigación científica con variables controladas, con objetivos siempre idénticos a sí mismos, sino que trata más bien, como aclara Mariano en la introducción, de una recopilación de textos escritos durante la última década, 2016 al 2025. Tal vez, y esto sucede siempre que leemos Lenin, ya está en Mariano la exposición práctica de un conjunto de problemas epistemológicos, teóricos y metodológicos a los que todavía le falta una formulación teórica. Suele suceder. Voy a hacer no voy a hablar de Gonzalo Tuñón, así habla vos porque me dijiste que quería hablar. Mariano trabaja con González Tuñón, Viñas, Puig, está en Saer, Viñas, está en Berlonger, Fogel, Rosinger y Piña. Mariano explora cómo las obras y la trayectoria de cada uno de estos escritores se conectan con el campo de la política, buscando las formas específicas, ya formales, ya biográficas, ya temáticas, con las que cada uno politiza, en el marco de las tres aristas de la política que nombré al principio, el arte literario. No voy a hablar de González Tuñón porque no voy a hablar de Manuel Puig para no extenderme demasiado, pero paso directamente a Viñas. Pero porque es la lectura que más me interesa, pero porque es la autora que más me interesa. Se trabaja sobre la tesis clásica de Edward Said en Representaciones del Intelectual, sobre el intelectual como un francotirador que trabaja siempre a contrapelo de los consensos sociales y sobre cómo Viñas, según Ludmer, desarrolló siempre un uso guerrero del saber, la potencia de la que hablaba su amigo. Más que cualquier otro autor, al menos para mí, en David Viñas se entiende práctica y teóricamente lo que supo decir Kant en algún momento en la crítica respecto del Kampfplatz, ese terreno de la metafísica en principio, pero por supuesto en el campo de la filosofía en términos más generales, como el espacio de disputas de algún modo interminables. Y la disputa por el sentido en Viñas es de cabo a rabo violenta. Que creo que es una palabra que va a estar dando vueltas mucho esta semana y que creo que es una palabra que hay ciertos espacios editoriales, por decirlo de alguna manera, que le deben mucho, ¿no? Volver a hablar de la violencia, volver a hacer balances políticos verdaderos respecto de lo que fue la lucha armada, hacer balances políticos verdaderos sobre qué tipo de violencia estamos dispuestos a ejercer, si es necesario o no ejercer algún tipo de violencia, etcétera, podemos hablar de Viñas lee la literatura argentina en clave violenta cuando afirma que la literatura argentina empieza con una violación hermanada de un verdadero. Y también lee como violenta el comienzo de la literatura argentina cuando dice que la literatura argentina comienza con un regreso espectral, irracional, absurdo, horroroso, con la invocación al fantasma de Facundo en la obra famosa contra Rosas. Viñas lee como violenta su propia inscripción del campo literario, intelectual, cuando entiende que, como bien dice Mariano, la violencia política extrema no puede ser narrada desde un realismo tradicional, sino que debe fracturar la forma misma del lenguaje. Volvemos a la idea de la política, el debate fórmico. Viñas lee también como violenta su propia inscripción como ciudadano a la violencia organizada del país y la región a la que pertenece. En esas tres lecturas se encuentran cifradas las tres acepciones de la política de las que hablé al principio, al menos en lo que refiere a la literatura. La literatura en su propia autonomía en relación con la serie literaria, la literatura en su relación con otros géneros discursivos y el régimen de, vamos a decir, reactividades que pueden existir entre una producción estética concreta y el efecto que produce en el mundo. Básicamente todo esto estudiado por la Escuela de Arte de Moscú y Yuri Goldman, a pesar de que tenía una deriva estructuralista un poco más complicada y que establecía un tipo de decisión no del todo, vamos a decir, provechosa para el estudio que ahora nos interesa, pero que bueno,
el caso viene todo. Mariano señala algo indispensable: la forma que han tenido otros, antes que nosotros, de imprimir el sentido político en una práctica artística concreta. No es menor, en absoluto. Porque en ese señalamiento hay también una invitación, y por supuesto una hoja de ruta, la de imprimir el sentido político en nuestras propias prácticas, sean artísticas o no. La invitación no es menor en los tiempos que corren. En este presente oscuro, que parece ser el sueño húmedo de ciertas expresiones artísticas distópicas, o más bien su materialización hipersticional, Mariano invita de alguna manera a devolverle a nuestra propia época el fantasma de la revolución. Siempre se puede, como dice el epígrafe de Tarkovsky al comienzo del libro, comenzar de nuevo. Hay en el libro de Mariano un trabajo de análisis que, al observar la literatura del siglo XX, nos devuelve ciertas pistas respecto de qué formas podemos ensayar para renovar nuestra propia práctica militante y en específico nuestras propias herramientas comunicacionales. Del mismo modo, cae por goteo la revelación de cierta valentía, tal vez la que necesitamos hoy para combatir en verdad la apatía y el conformismo generalizado, siempre paralizante, por entender como goteo de la estética, vamos a decir, de la resistencia con aguante, porque nos consideramos completamente desligados de nuestro esquema de dirigencial y esperamos de alguna manera que sean los dirigentes que tienen que resolver problemas por nosotros cuando deberíamos vuelvo. Del mismo modo, cada borboteo de la revelación de cierta valentía, tal vez la que necesitamos hoy para combatir en verdad la apatía y el conformismo generalizado, siempre paralizante, siempre anquilosante, que nos colocan en una forma de estatismo y veneración del pensamiento heroico y el trabajo militante heroico de otros antes que nosotros. La acción política hoy requiere de nuestra imaginación para recuperar, como dice Nicolás Priviera, que nos cita, la capacidad de imaginar un nuevo sujeto para una nueva época, para del mismo modo, y siguiendo Biblia, pensar lo que existe, pero también pensar y fabricar lo que se anuncia que todavía no es. Gracias por invitarme, me gustó mucho el libro y espero que lo Bueno, buenas tardes, muchas gracias Roby y Solve por el trabajo en distintos planos que de algún modo dan cuenta del espíritu del libro y de esta mesa en el marco de estas jornadas de esta semana, que es un poco el trabajo de lectura por un lado y el trabajo de organización de la actividad y de preparación de una intervención como para compartir algunas ideas. Bueno, yo me traje acá mi libretita, mis amuletos que son Evita, siempre para traer buena suerte, Lenin y la Virgen del Corruán, que hizo compañero Miliano. Así que espero que aquí, rodeado no solo de Roby y de Solve, sino también de mis amuletos, podamos compartir esta celebración, invocando también la sombra de aquellas figuras que fueron fundamentales para nuestra formación. No quería dejar de, no por solemnidad, pero por sincero agradecimiento, no quería dejar de hacer algunas reivindicaciones públicas, ¿no? Que tienen que ver con que la presentación del libro siempre es un momento de celebración, pero sobre todo en un momento como el que atraviesa la Argentina, ¿no? En este último tiempo, ya se dijo, crisis del libro, crisis de las librerías. Bueno, seguir insistiendo con la posibilidad de escribir, de publicar en papel y de publicar con un trabajo amoroso, digamos, ¿no? En ese sentido, el libro sale como segundo volumen de la colección Discusiones de Nido de Vacas, una editorial, la que han publicado acá también algunos amigos presentes, de la zona de Rojas, del interior de la provincia de Buenos Aires, así que Federico Ribeiro, por la posibilidad de haber recibido los manuscritos y aceptado el desafío de salir a publicar un libro sobre literatura, pero que tiene ya en su título la palabra revolución, lo cual trata de meter alguna discusión, como ya se dijo aquí, sobre la época. También a Hernán Carbonell, que hizo un trabajo
muy riguroso respecto de la corrección, y eso es algo que ya me gustó de entrada, compartir acá el trabajo que a veces implica un proyecto editorial, que también es el ida y vuelta, ¿no? Los comentarios, las observaciones, el volver a releer, el volver a reescribir algunas cuestiones para que los libros, en este caso, como comentaba Robbie y aparece en la presentación, algunos textos los escribí hace 10 años y otro hace, bueno, no sé, unos meses, ¿no? Entonces, bueno, poder darle una forma a todo eso, que no sea un corte y pegue de algunos textos ya publicados, otros fueron elaborados específicamente para la publicación de este libro, y todo eso implicó un profundo trabajo de bastante tiempo para que el libro quedara lo mejor presentable posible. Dirán ustedes si pueden leerlo, después siempre son gratos los comentarios que pueden ir llegando. Agradecer también a Juan Matio, un poco en el mismo sentido, no solo tuvo la generosidad de leer el libro y escribir el prólogo, sino también de hacer un trabajo de esbozo de una hipótesis de lectura. No es un mero comentario de los contenidos, sino que realmente hizo un esfuerzo por plantear una hipótesis de lectura sobre el conjunto de ensayos. Iba a ser uno de los invitados el día de hoy, no pudo estar, pero esperemos que alguna próxima actividad que podamos hacer también esté presente. Y bueno, a mis compañeras, compañeros que están aquí de la Escuela de Filosofía Horacio González del Instituto Plebeyo, de la revista Resistencia, con quienes hacemos el espacio de textos de contraataque, por estar siempre haciendo el aguante, y a otras experiencias que implicaron también un diálogo con estos textos, como la revista G, como Lobo Suelto, como La Luna con Gatillo, donde son siempre espacios abiertos a la publicación de textos como estos. Yo quería un poco rescatar algunas cuestiones que tienen que ver con los propios autores que aparecen en el libro, no tanto sobre el libro en sí, sino también, como decía, sobre estos textos y estas figuras públicas, ¿no?, que tienen tanta fuerza en el debate intelectual del siglo XX, fundamentalmente. Y quería empezar con Tunión, ¿no? Me parece que Tunión es una especie de padre de la literatura y de los escritores de la izquierda en la Argentina. Me parece que hay algo en su quehacer intelectual, no solo en su escritura, que nos incita a poder repensar algo de esa tradición, ¿no? Me refiero al periodista de crítica junto con Roberto Art, me refiero al autor de textos y de proyectos como La Luna con Gatillo, La Rosa Blindada, que después fue tomado como nombre en los 60 para esa emblemática revista que dirigía José Luis Mancheri, que por ejemplo publicó Juan Gelman, su primer libro, que de alguna manera, a través de la figura del violín, hay una referencia directa, ¿no?, con una musicalidad de la poesía entre Gelman y Tunión. Tunión nombrado como una especie de padrino de la revista, en la cual, por ejemplo, apareció el debate entre líneas entre John William Cook y León Rosichner. Me refiero a la izquierda sin sujeto, pero también a esa maravillosa intervención que hace Cook, ¿no?, el militante de la resistencia peronista, lector de Jean-Paul Sartre, y que ante una encuesta sobre los problemas de la cultura apela a una relectura de los manuscritos económicos filosóficos de Marx, ¿no?, del 44, para tratar de pensar cómo el peronismo da una respuesta al problema de la cultura. Y a figuras como Carlos Olmedo, ¿no?, fundador, comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, de la FARC. Es decir, que ahí hay un conjunto de intelectuales, de escritores, de pensadores que son parte de esa generación que encuentra en La Rosa Blindada un lugar de reunión, un lugar de debate, y en González Tunión una especie de padrino de aquella experiencia, ¿no? También remitiendo a los formalistas rusos ya mencionados, ¿no?, que decían que la literatura no se transmitía de padres a hijos, sino de tíos a sobrinos, ¿no? Entonces, en esa relación, digamos así, familiar, no familiarista, que se construye entre las distintas generaciones. El cronista de la Guerra Civil Española, ¿no? Digo, Tunión se cuenta, no sabemos si es verdad o no, pero no importa, digamos, como mito ya está bien, que los republicanos, los revolucionarios españoles en las trincheras cantaban canciones que eran versos que habían sido producidos por Raúl González Tunión. También el militante comunista, el hacedor de la revista Contra, ¿no?, revista de los francotiradores, precisamente por el que padeció incluso la cárcel. Y me refiero a ese compromiso también, no solo con la política revolucionaria, sino también con la palabra, ¿no?, con revolucionar las palabras, ese compromiso con el trabajo en la literatura, ¿no? González Tunión
el prestidigitador, el titiritero, ¿no? El creador de personajes como Juancito Caminador, luego retomado por el Tata Cedrón para hermosas canciones, el que combina marxismo y surrealismo, ¿no? El que le está prestando atención a las conversaciones y a la lógica del viajero, ¿no? Y todo lo que abre un viaje, no solo en términos políticos, sino existenciales, y el que combina la jovialidad con la combatividad, ¿no? Me parece que todo eso es Raúl González Tuñón, por eso muchos lo queremos tanto, ¿no? Y sigue siendo como una especie de contemporáneo. Y para compartir muy breve con ustedes, quería rescatar algunos tramos de su poesía, ¿no? Me parece que hay algo fundamental que tiene que ver con cosas que escribió Tuñón, por ejemplo, vamos a ver si tengo acá los papelitos, todo, en La cerveza del pescador, no me van a pronunciar lo que sigue porque es impronunciable para mí, donde dice, sí, ¿no? Ese nombre ahí más difícil, Chile, algo así. Bueno, voy a tener que apelar a mi linterna, no, porque incluso con anteojos veo poco, pero bueno. Vamos a leer muy breve, ¿no? Dice González Tuñón: para que bebamos la rubia cerveza, ¿no? Y luego paso para la parte siguiente, que es lo que me interesa destacar, cuando él dice: es necesario no asustarse de partir y volver, camaradas. Estamos en una encrucijada de caminos que parten y caminos que vuelven, ¿no? La idea de que no hay que tenerle miedo al presente, aunque sea adverso, ¿no? Que hay que poder habitar el presente. Entonces, un libro poblado de nombres del siglo XX, en el siglo XXI, me parece que tenían un poco también el sentido de rescatar esta fuerza aventurera, digamos, que plantea Raúl González Tuñón en alguno de estos poemas. Y luego quería detenerme del conjunto de autores que se plantean en esta saga, que es un poco pensar, digamos así, del contexto post-revolución bolchevique en Rusia y la guerra civil española, hasta lo que en Argentina es las apuestas por la transformación social radical, que de algún modo vienen a encontrar un límite en el golpe del 24 de marzo de 1976, ¿no? Me parece que ahí hay como esa saga, que es un poco los nombres que aparecen aquí, con las narrativas del fin de la revolución, de algún modo con libros emblemáticos como Nadie Nada Nunca, de Juan José Saer, y Cuerpo a Cuerpo, de Adrián Líneas, ambos de 1979, escritos fuera del país. Los textos sobre la guerra de Malvinas, ¿no? Perlonger, Fowey con los pichiciegos, Rosichner con el debate en la izquierda, que vienen a dar cuenta un poco del tramo final de la dictadura, y Ricardo Piglia, ¿no? Que viene a ser un poco aquel que funciona como nexo, ¿no? Parte de la revista Los Libros en los primeros 70, en los segundos 70 ya en dictadura con Sarlo y Altamirano de la revista Punto de Vista, y luego desde 1984 en adelante, como él mismo lo dice, a su pesar, peleado ya con sus compañeros volcados a la socialdemocracia alfonsinista y con una crisis de las izquierdas, como un francotirador, un poco como aquel amigo con el que nunca dejó de polemizar, David Viñas, ¿no? Queda un poco ahí solitario, pero insistiendo desde su primera novela, Respiración Artificial, 1980, ahora quiero compartir un breve extracto, hasta El Camino de Ida, ¿no? Ya 2010, donde aparece la idea de la revolución presente en un contexto de capitalismo salvaje, con ausencia de revoluciones en el mundo, y él toma la figura de una bomber, ¿no? Para pensar ahí este matemático, físico, que ejerce el terrorismo en las entrañas del monstruo, y escribe un manifiesto como habían escrito sus compañeros y compañeras en otros momentos históricos. Bueno, ¿qué quería decir eso como síntoma del capitalismo contemporáneo? Yo entonces quisiera brevemente compartir con ustedes, no palabras mías, sino palabras de los autores que han sido trabajados en este libro. Como decíamos, un poco para enmarcarlos en esta jornada, ¿no? De esta semana previa a los 50 años del 24 de marzo de 1976, cuando comienza aquel auténtico proceso de reorganización nacional, ¿no? Como lo caracterizaron los propios militares. Les leo muy breve 2 o 3 cositas y termino para ver si charlamos un rato.
Kafka o el artista que hace equilibrio sobre el alambre de púas de los campos de concentración. Usted leyó El proceso, me dice Tardewick. Kafka supo ver hasta el detalle más preciso cómo se acumula el horror. Esa novela presenta de un modo alucinante el modelo clásico del Estado convertido en instrumento de terror. Describe la maquinaria anónima de un mundo donde todos pueden ser acusados y culpables. La siniestra inseguridad que el totalitarismo insinúa en la vida de los hombres, el aburrimiento sin rostro de los asesinos, el sadismo furtivo. Desde que Kafka escribió ese libro, el golpe nocturno ha llegado a innumerables puertas y el nombre de los que fueron arrastrados a morir como un perro, igual que Joseph K., es legión. Eso escribe Piglia en plena dictadura y publica en la Argentina en 1980. Como decía, es un Piglia que incluso ya en 2010 escribe El camino de ida y retoma la cuestión de la revolución, ¿no? Cuando en la Argentina y en América Latina se discute en claves de progresismo político, Piglia interviene desde la literatura, volviendo a introducir la discusión sobre la revolución. Es el mismo Piglia que va a la TV pública, ¿no? Y en una actividad de la Biblioteca Nacional en plena gestión de Horacio González, abre el ciclo diciendo, bueno, aquí deberíamos estar hablando de Jauretche, pero vamos a hablar de Borges, ¿no? Es decir, y pide el formato de clase para transmitir por la televisión pública, ¿no? Me parece que son cosas que nos quedan un poco viejas, ya 15 años y el cambio de las cuestiones tecnológicas de por medio, uno habla de televisión, parece que está hablando hace un siglo, podríamos pensar en otros formatos hoy, qué sé yo, los streaming, los podcasts, pero a partir de la lupa de Piglia, ¿cómo intervenir allí? Bajo el modo estereotipado de ese lenguaje que nos tratan de imponer día a día o buscando nuevas formas, ¿no? El problema de la forma aparece como un problema central aquí en este libro a través del conjunto de autores trabajados. Yo quisiera, bueno, acá me agradecen con la linterna mágica, quisiera recuperar, también Robbie decía, algo que aparece aquí, Nicolás Prividera, algo que aparece en el ensayo final sobre Piglia, pensando ya no en 1980, en plena dictadura, sino en un contexto un poco más cercano al nuestro. Muy en la línea planteada por Piglia, el cineasta y crítico argentino Nicolás Prividera sostiene en su libro Resto de Restos que la política no es el arte de lo posible, sino más bien el arte de crear nuevas formas. Y dice Piglia en la novela El camino de ida, el problema perpetuo es cómo ligar el pensamiento a la acción, dice Munch, el personaje, ¿no? Es posible ser muy radical en la academia y totalmente conformista con lo que sucede puertas afuera. En esta relación que Piglia establece con la literatura, vuelve a ser retomada en las conversaciones que tuvo el amigo Diego Sturwar con León Rosichner, en la cual en una de ellas aparece Piglia, ¿no? Como una especie de personaje sorpresivo, donde Piglia dice que le interesa la posición de lectura de Rosichner, que busca polemizar contra esos escritores o encontrar los puntos ciegos de esos textos para desarrollarlos. Conceptos que son puestos en juego como problemas y perspectivas que tienen que ver con nuestra historia, ¿no? Dice Piglia que le interesa ese movimiento de Rosichner, a partir del cual los grandes problemas universales aparecen, digamos así, como tamizados con nombres, fechas y problemáticas de la historia nacional. Yo, para terminar, no hacerlo mucho más largo, quería compartir algunas de estas ideas, como les decía, tratando de pensar algunas cuestiones que aparecen en el libro en función de esta coyuntura, ¿no? Que es los 50 años del golpe que conmemoramos el martes, espero con miles y miles de personas en las calles. Este libro que trata de algún modo de ser un viaje por la historia de la literatura nacional para pensar el presente. Me gustaría compartirles nada más dos breves tramos que aparecen hacia el final, que creo que están un poco en sintonía con esto último que comentábamos
de formas de intervenir con la literatura. En el apartado final del libro aparece lo siguiente: ¿cómo definir entonces nuestra posición actual? ¿Qué mejor que apoyarnos en las palabras de Piglia para cerrar estos ensayos? En primer lugar, podríamos decir, nuestra posición actual es la de una apuesta, que implica, como puede leerse en la novela Blanco Nocturno, también de Ricardo Piglia, avanzar en la línea de la mecánica nacional. Y dice Piglia: copiar, adaptar, injertar, inventar, ¿no? Pues son como 4 términos ahí que él recupera, que van muy en clave de la ensayística, ¿no? Aportar desde cada trinchera específica a la gestación de una crítica política de la cultura contemporánea, que libre una batalla contra el conformismo y se plantee desde ciertos principios estéticos, éticos y políticos. Entonces, allí la literatura, a partir de todos estos autores revisitados, ¿no?, permite desarrollar la imaginación y ampliar el campo de posibilidades. Para decirlo nuevamente con las palabras de Piglia, ya citadas también aquí por Robbie, porque la literatura permite pensar lo que existe, pero también lo que se anuncia y todavía no es, ¿no? Creo que allí hay una clave para seguir insistiendo con el quehacer literario, con la producción crítica, y para rescatar un poco aquello que Raúl González Tuñón, como decíamos, un poco el padre de los escritores de izquierda en Argentina, un poco, digamos así, el padrino de esta genealogía, planteaba en algunos de sus poemas, y con esto sí quisiera cerrar mi intervención, por lo menos esta primera parte, también con sus viajes y sus visitas a otros países nos llevaba a usar términos y palabras, para quien no lee otros idiomas, difíciles de pronunciar, pero que es escrito sobre la mesa de Montparnasse, creo que se pronuncia así, Montparnasse. Bien, les leo y cierro entonces con Tuñón y su propia poesía. Anduve bebiendo el buen vino, rojo y alegre como una canción, rojo y alegre como la revolución, ¿no? Contexto de masacre, guerra civil española, represiones, y sin embargo ahí muy claramente la apelación al momento, que tiene que ver con la celebración, como para muchos de nosotros implican encuentros como estos, que a partir de un libro no solo podemos conversar, podemos discutir, sino también podemos celebrar. Muchas gracias. Bueno, nos pide un poco ahora es abrir el micrófono, aprovechando también las vísperas de sábado de la noche, ¿no?, en la que estamos. Ver si hay alguna pregunta, algún aporte, algún comentario que se quiera hacer, algún halago, alguna difamación. ¿Por qué no? Mucha timidez. ¿Somos todos amigos o no? Yo tengo una pregunta, entonces. Yo que me escuche, bueno. ¿Se escucha? Y Borges a todo esto, digo, ¿cómo? Porque hay una relación de estos, o de muchos de estos intelectuales, bastante crítica con el derrotero de Borges, que no solamente una crítica estética, sino también en torno a sus posicionamientos políticos en momentos muy turbulentos, digo, la mano a Pinochet como síntesis. Pero trajiste a Piglia y trajiste las clases de Piglia, y hay una lectura crítica de Borges, que se desmarca, digamos, de quienes habían formado parte de ese libro contra Borges, por ejemplo, tratando de indagar en la politicidad propia de esos textos, digo, más allá, capaz introduciendo una división ficticia, más allá de esa mano a Pinochet, o del infame almuerzo Videla. ¿Qué pasa con Borges? ¿Qué hacemos con Borges a 50 años de ese almuerzo y de esos textos? No sé si hay ¿Algo más? Así o vamos retomando. Yo me anoté varias cosas también que plantearon ustedes, así que para también un poco abrir un poco la conversación aquí, pero si alguien más quiere preguntar o comentar algo, si no,
Ya que nombró a Borges, Dale. agreguémosle qué hacemos con el nunca más de sábado, ¿no? Me parece que pueden ir juntos. Bien, buenísimo. Yo justo me había marcado algo sobre el nunca más que está en el libro y que quería compartir, pero para no hacerla tan larga no lo leí, así que ahora después lo voy a compartir. También no palabras mías, sino palabras de Aníbal Jarkovsky sobre David Viñas. Pero bueno, ¿alguien más? Bueno, arranco. Yo igual también estaría bueno, si ustedes tienen ganas de comentar algo sobre las intervenciones, bienvenido sea. En la introducción de este libro se comenta algo que no dije hasta ahora, que es como una especie de primo hermano de un libro anterior mío, se llama Cabecita Negra, ensayo sobre literatura y peronismo, donde hay un capítulo dedicado a Borges, porque Borges trabajó sobre la cuestión del peronismo, y como digo en ese otro libro, hay veces que la producción literaria de escritores antiperonistas termina siendo incluso mejor que la de propios peronistas que han escrito literatura, ¿no? Entonces, bueno, por un lado eso, ¿no? Como que aquí no se aborda la figura de Borges un poco porque es una genealogía, como decía Solve también, parte de mi trabajo hace más o menos 15 años que tiene que ver con la escritura, muy ligada también a la recuperación, al trazado de ciertas genealogías, podríamos decir, de la lucha social, ahora a los escritores de izquierda, o a quienes han producido en torno al peronismo. Entonces Borges no entraba un poco en esa secuencia, pero claramente sí entra en la discusión de coyuntura que vos planteás. Yo creo que hay que poder hacer esa operación que hizo Piglia en su momento, profundizarla, continuarla, ¿no? Que es el que nos permitió leer de la mano a Roberto Arlt y a Jorge Luis Borges. Creo que ahí hay una discusión siempre en torno a qué hacemos con aquellas escritoras, aquellos escritores, pensadores, artistas que nos parecen geniales y que políticamente ubicamos en la trinchera enemiga, ¿no? Yo soy de los que cree que hay que reivindicar su producción más allá de sus posiciones políticas. Uno de mis autores favoritos es Yukio Mishima, un japonés que se hizo un harakiri reivindicando el Japón imperial, ¿no? Y tratando de armar un ejército ahí medio fascista, ¿no? Así, bueno, sin embargo, literariamente yo creo que es uno de los grandes escritores del siglo XX y sin lugar a dudas, Roberto Arlt, Jorge Luis Borges, Rodolfo Walsh, por nombrar los más destacados, son parte del quehacer literario nacional que no podemos dejar de leer, releer y discutir, ¿no? Al calor de un poco esto que vos planteabas, tampoco hacernos los distraídos con aquello que plantearon, ¿no? En su momento, porque como aparece un poco aquí en la discusión del libro, lo que se trata de hacer en este caso es un ejercicio de la crítica que ponga en relación figuras emblemáticas que han intervenido, quizás en otros casos no es necesario, pero figuras emblemáticas que han intervenido en el debate político-intelectual de la Argentina. No podemos decir, no, solo me interesan sus textos, ¿no? Prestarle atención a la propia textualidad y poder pensar también las formas de politización en el lenguaje, que es algo que plantea Juan Matio, me parece con bastante subrayado en el prólogo, de cómo este conjunto de escritores nos permiten también pensar una política de la lengua, ¿no? Que es algo que está presente en los distintos ensayos. Entonces, bueno, por un lado eso, y por otro lado, de la mano de la figura de Borges aparece la de Sábato, aparece la discusión sobre el nunca más, que también mencionaban recién. Quisiera compartirles, sin abusar mucho del tiempo, pero dos breves párrafos, como les decía, que están citados en el libro, pero los escribieron Aníbal Jarkovsky y el psicoanalista Jorge Higgins. Paso a leerles. Aníbal Jarkovsky, hablando de... me estoy volviendo loco con el celular. Pero no se agita. El mío no se agita. Muchas gracias. He quedado medio chicato de un ojo. Se puede armar la gitana, no puede.
Bien. Cuerpo a cuerpo, posicionada junto con las víctimas, no se aplica a representarlas en su muerte, sino que desde el lugar de sobrevivencia insiste en agraviar al enemigo, reconstruyéndolo material, minuciosa, obsesivamente, en la certidumbre de que en esa reconstrucción de la verdad del adversario será el más eficaz y necesario uso de la ficción, en su forma de participación en aquel momento de la guerra, dice Aníbal Tarkovsky, que atraviesa y define a la sociedad argentina. Y sobre esa cuestión va a trabajar el psicoanalista argentino Jorge Hincks en el libro Violencias de la Memoria, donde escribe lo siguiente: no me parece que haya que evitar esa palabra. Hubo una guerra, aunque también haya sido una matanza. Reconocerlo no empareja, entre comillas, bandos, ni iguala nada con nada. Y remata: ¿no hay algo de los vencidos, de su identidad singular y contradictoria, que se pierde al esquivar esa palabra? Bueno, evidentemente esa discusión sobre el nunca más tiene que ver con, como ha dicho Eduardo Brunner alguna vez en alguna de estas discusiones también, advertir a las nuevas generaciones que nunca más se atrevan a transitar las sendas de la revolución. Entonces, a 50 años, por eso este libro sale justamente este mes, para tratar de sumar un granito de arena a una discusión desde la literatura, desde la crítica, que tiene que ver con estos debates, ¿no? Con poder rescatar la trayectoria militante de aquellos detenidos desaparecidos, muchos de ellos escritores, críticos literarios, hacedores de la cultura en sus distintos oficios, que han, tomado el compromiso de la palabra, el compromiso de la acción, y que se involucraron en proyectos políticos que tenían como consigna, ¿no?, poder llevar adelante un proceso revolucionario en nuestro país. Entonces, parte de esa discusión vedada en su momento por la teoría de los dos demonios, hoy ya diríamos ni siquiera teoría de los dos demonios, sino apología de que hubo un demonio y ese demonio solo fue, ¿no?, la guerrilla, la subversión, esas palabras que tanto resonaron hace 50 años atrás. Bueno, me gustaría también ver si... No, yo de Borges, lo que me fascina de Borges es que me parece increíblemente fabuloso y contradictorio que una persona con una pluma tan potente, tan taxativa en su decir, con los adjetivos puestos de una forma tan particular, haya sido una persona que en los 80 años que vivió ocupó políticamente los dos espacios al mismo tiempo. Los primeros 40 años de su vida dijo A y los 40 últimos dijo J19. Y pasó respecto de la política, pasó respecto de James Joyce. Respecto de James Joyce, los primeros 40 años de Borges, James Joyce era, digamos, la renovación total y absoluta de la literatura del modernismo, y así en los últimos 40 años termina diciendo la Boy que Joyce solamente escribía para los estilistas, mientras que Kafka era un hombre que escribía para los hombres. Y pasó también respecto de Lovecraft, respecto de Manucho Mujica Lainez. Entonces sí creo que estoy un poco con Mariano y usaría a Berronger y también a Lamborghini de ser algo así como carroñeros, como scavengers y hoarders de aquellos procedimientos técnicos, aquellas innovaciones en el campo de lo formal que nos pueden llegar a devolver cierta revitalización, no solo técnica sino también política, porque también recuerdo el amor que le tenía Lenin a Tolstoy. Era muy particular y era muy genuino, porque decía de alguna manera: déjenlo escribir, porque aún perteneciendo a la alta alcurnia zarista, es un hombre que a través de su técnica tiene la capacidad de representar, estamos hablando de un esquema de representación mimético muy particular del principio del siglo XX, le permite representar lo real de la clase a la que pertenece. El salto de Lenin y Tolstoy a la actualidad puede ser ridículo, pero Lucrecia Martel es nuestra Tolstoy. Lo
olvidamos de alguna manera, pero Lucrecia Martel pertenece a la alta alcurnia del norte argentino, que la alta alcurnia del norte argentino es peor, o sea, digo peor, digo, son blancos rodeados de esclavos. Y es una persona que tiene mucho para ofrecer a nivel técnico, a nivel sonoro, auditivo, a nivel de montaje, y por supuesto a nivel de contenido, porque es alguien que tiene una capacidad enorme para dar cuenta de la clase a la que pertenece. Por supuesto que ni en Tolstoy ni en Martel existen prácticas, vamos a decir, de la literatura del arte no mimético, que creo que me interesan mucho y que creo que sí están en germen en Borges. Cómo pensar una literatura no mimética, unas artes audiovisuales no miméticas, un cine audiovisual, un cine no mimético. Pero creo que sí, hay algo que a mí me obliga a quitarle seriedad a Borges en sus declaraciones políticas. Fue una cosa el sur, fue una otra cosa completamente diferente en Ginebra, particularmente eso. Entonces Borges, su forma, creo que va a ser el único autor que vamos a seguir haciendo en el año 4000. Y Tolstoy y Lucrecia Martel. Pero sí, eso. Muy complicado lo de Martel, porque yo haría una reivindicación crítica, pero me parece que dentro de la masividad que tiene el personaje dentro del mundo audiovisual hoy, en el contexto de crisis en el que estamos en el sector, y esos gestos, ¿no? Gestos que no podemos hacer todos para las producciones que hacemos, pero de decir voy a liberar una película de tu talla para llevarla a los movimientos sociales, es algo valorable, aunque si bien discutible. Digo, siguiendo con esta idea de, bueno, cómo contextualizamos esas producciones también, no la pondría hoy como una de las mayores enemigas. Eso no sé si vale, no lo digo por vos, no, pero digo, eso no sé si vale eximirlo de cualquier crítica, pero vengo mucho con esa discusión, o venimos mucho en los pasillos con mis compañeras también teniendo ese debate. Esto se está grabando. Sí, lo está grabando Pablo Solano. Yo la amo, Te amamos, Lucrecia. Después de ese gesto disciplinante que acaba de tener, no, simplemente como una observación chiquita, de todas maneras, pero para la cuestión del nunca más, me parece que Mariano trabaja algo que venimos asumiendo de alguna manera como tal dentro de nuestro campo, pero que tiene que ver con tener esa crítica al nombrar el proceso no como de transición a la democracia, sino como de postdictadura. Y nosotros venimos en los últimos años, en el último periodo, dándonos un debate bastante intensivo sobre qué implicancias tiene esto que Ross Sichner también llama en algún que otro texto la transposición de la violencia de las armas a la violencia económica de un proceso que sigue, que pervive en nuestro tiempo. Hay algo, como querría decir, hay algo dentro de esa falsa cúpula intelectual que se armó en el periodo, pero que también quiso tener que ver con intentar sepultar algo de este proceso que vos venís a reivindicar hoy, de alguna manera, algo de erguir un conjunto de intelectuales dentro de la objetividad cognoscitiva de su propia gloria, por decirlo de algún modo, como los garantes de una verdad sobre un momento muy complicado de nuestro país y sobre todo que nos sigue pesando. Eso, y lo digo porque me parece que es un contexto en el cual, y no es mi generación la que lo tenga que hacer, ¿no? Bajo ningún concepto, o no es necesario, pero sí lo reclama, es necesario también extraer balances de esos propios acuerdos que hemos hecho dentro de los pactos que han hecho pervivir nuestra democracia y que han subordinado también ciertas axiomas que nosotros entendemos como guías de verdad de la orientación política a una correlación, me siento Lisa Daliani hablando, pero quiero llegar a un lugar, a una correlación de fuerzas que nos permitiera seguir subsistiendo dentro de esa violencia de la economía. ¿Me explico con lo que quiero decir? Y lo digo porque nosotros estuvimos acá hace poco tiempo, el martes, presentando un trabajo inédito, trabajo espectacular, hermoso, que es el del archivo inédito de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Es una obra que invito a ir a preguntar
para poder acceder a ella, que me parece que nos va a dar un montón de piezas también para poder pensar esa otra historia que no es la que conoce mi tía, mal que mal, pero que sí nos hable de esa historia social por abajo, que se puede construir, de esos procesos, esas marchas y contramarchas en torno a cómo esos conceptos se buscan un sentido de verdad para un pueblo y quedan trabados dentro incluso de la estructura de sentimiento del campo popular. Y nos hacen pensar que son ciertas figuras las que construyen memoria y no otras, y nos hacen pensar que el terror es el ataque contra un cuerpo específico de compañeros y no contra un proceso social concreto. Digo, me parece que dentro de esa pregunta por sábado, ya que estamos en esta víspera prolongada, que quiero decir yo, hay algo que también tiene que ver con cómo nosotros hacemos un desplazamiento, entendiendo que estamos en un contexto complicado, que nos permite empezar a discutir también los límites de nuestra propia acción política a la hora de la búsqueda de memoria, verdad y justicia, para poder realizarlas efectivamente y para poder también salir un poco de esa encerrona en la cual nos pusieron a la hora de decirnos no volverás a hacer la revolución, básicamente. No matarás, Marta. No. Dale vos, sos vos. No, qué estrella, acá estamos entre amigos, amigas. No, yo quería retomar, pues bueno, eso, son días de mucha actividad. Yo justamente estuve participando, pero estuve participando en unas jornadas virtuales de un espacio de una gente amiga, no sé si andaba por acá, Nati Romero iba a venir, y Ramiro Parodi, y bueno, un programa de estudios de actualización sobre la cuestión de la discusión entre el marxismo y la Nacional Popular, que hemos usado varios que estamos acá durante un año, y bueno, en función de eso, bueno, no estuvieron ayer, porque era un poco juntar a la gente que participó en los distintos momentos en que se realizó el programa, y bueno, me tocó hacer una intervención recuperando un poco algunas cuestiones que tenían que ver con la teoría de la coyuntura en Althusser, recuperando a Lenin, y cómo a partir de eso podíamos pensar algunos problemas de la actualidad, ¿no? Y me parece que hay algo que vos mencionabas, Solve, y que está muy presente a veces cuando se recuperan figuras, sea literarias o artísticas, etcétera, que tiene que ver como con cierto psicologismo, ¿no? Y que está presente también en la cuestión militante, y por otro lado una especie de negación de las dimensiones anímicas, de las disputas en las relaciones de fuerza con aquello que tiene que ver con esos aspectos que no hacen meramente a la cuestión consciente, ¿no? Y esa es una tentación muy gigante que aparece también en la relectura de la historia, que aparece en la mirada de la posición de víctima en la que a veces quedan condenadas algunas experiencias de militancia que han sido reprimidas por el terrorismo del Estado. Entonces, ¿cómo hacer ese movimiento que combata el psicologismo, pero a la vez no niegue las dimensiones afectivas, anímicas de la lucha política? Es un gran desafío, y me parece que en días como estos vuelve a estar muy a flor de piel, ¿no? Como esa forma de encarar la relectura de la historia, la relectura de las figuras literarias, la relectura de la perspectiva del quehacer artístico, etcétera, cuando hay un compromiso político de por medio, ¿no? Y vuelvo a Borges, a la intervención, ¿no? Porque creo que hay una línea de la literatura argentina que tiene a veces algunas coincidencias más allá de las divergencias políticas de las personas reales de carne y hueso. Me refiero a Rodolfo Walsh, ¿no? Que está trabajado, el capítulo más largo de Cabecita Negra, que está dedicado a Rodolfo Walsh, que uno lo asocia inmediatamente, por lo menos de una perspectiva más militante, ¿no? A Operación Masacre, caso Satanowski, quién mató a Rosendo, o a la carta a Vicky, la carta a mis amigos sobre la muerte de su hija, la muerte de Papu Londo, también trabajaba en una carta en el marco de cadena informativa, el trabajo de la agencia clandestina de noticias, o el viaje de Walsh a Palestina. Es decir, como decía Piglia me dijo todo, perdón, pero soy pigliano. La invención de un nuevo género en el Río de la Plata, ¿no? Investigación, denuncia, testimonio, no el non-fiction norteamericano de Truman Capote, pero antes en la periferia, ¿no? Bueno, uno asocia a Walsh a todo eso, y sin embargo, cuando uno lee los cuentos de Walsh, encuentra un linaje más borgiano que del realismo socialista, digamos. Y Juan José Saer pasa un poco lo mismo, si bien quizás tenía algunas posiciones públicas más a la izquierda, ¿no? Y ahí es en donde aparece el trabajo de la crítica, ¿no? Me parece, y no podemos sino nombrar a Beatriz Arbo, ¿no? Que no aparece en este libro, pero por un pelito,
De hecho, se comenta en la introducción, había un capítulo sobre Sarlo y sobre González, sobre el ensayo, y que quedó afuera porque era más largo que todo el resto del libro. Así que esperemos que el año que viene quizás haya otro libro con Piglia, con Sarlo y con González. Y lo menciono porque Juan José Saer es quien es hoy en gran medida gracias también a la labor crítica de Sarlo. Obviamente por su propia prepotencia de trabajo, por su propia producción, creo que es uno de los grandes escritores del siglo XX, y resulta difícil imaginar la recepción del trabajo literario de Juan José Saer si no es por toda la labor que realizó Beatriz Sarlo, incluso en su momento maoísta, ¿no? En su momento de inscripción en la militancia en la izquierda. También soy sarlista, así que quiero aclarar por las dudas, siempre con esto se arman discusiones. ¿Sarlista o saerista? No, de las dos cosas, pero sarlista también. Creo que Sarlo y Ludmer son dos, Josefina Ludmer, ¿no? Me refiero, son dos grandes nombres para traer un poco a la discusión sobre lo que planteaba Sol, que no le quiero esquivar, que son todos nombres masculinos, ¿no? Pero me parece que da cuenta de una asunción también de lo que son las referencias fuertes, públicas del siglo XX. Creo que seguramente se puede hacer ese trabajo desde abajo, ¿no? Que sería recuperar escritoras del linaje de izquierda, pero creo que hay una realidad que el siglo XIX y el siglo XX, con preponderancia de intervención pública, son en general nombres masculinos, ¿no? Como digo, Sarlo, Ludmer, críticas, ¿no? Pero bueno, como el trabajo está bastante concentrado en producciones de ficción, como que ahí no entraban ninguna de las dos, ¿no? Pero están citadas todo el tiempo en los trabajos críticos, que creo que junto con Piglia conforman un poco ahí como un cierto archivo de la crítica. Pero bueno, me parece que quería subrayar esto, ¿no? Que esa convergencia-divergencia a veces entre la producción literaria, entre el quehacer crítico y las posiciones políticas de las personas de carne y hueso, y diría eso, Walsh y Saer, uno los puede ubicar más en la izquierda, bueno, Walsh más en el último tiempo en el peronismo revolucionario, pero sin embargo literariamente los podemos, ¿no?, ubicar como en el linaje borgiano, y hay mucho por indagar en el aspecto estrictamente literario, ¿no?, de esas obras. ¿Qué decir algo? Dale. No hace falta que una cosa se conecte con la otra. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo. Sí. ¿Alguien más? No. O sea, yo quiero hagamos una última ronda porque tengo que hacer el aviso parroquial. Más o menos a las 9 deberíamos transicionar hacia otras escenas de lo que sucede en este espacio cultural. Así que sin miedo a tomar el micrófono. Nos podemos quedar a tomar algo. Claro, no, sí, obviamente. Yo tengo que pasar unos chivos además, pero primero lo pago. No hace falta micrófono, ¿no? Bueno. Estos días leía a un comentario de Diego Stulwark, que no me acuerdo todo lo que dice, pero sí me quedó claro que lo definía Mariano como el más militante de los lectores y el lector más militante, ¿puede ser? ¿Así? Bien. Ese cruce me gusta porque lo que sea crítica literaria y textos de este estilo que vienen de la academia, no termino de amigarme del todo, y viniendo de Mariano me meto con más ganas a leerlo, así que felicitaciones por la edición, la estoy leyendo. Y en ese sentido, una pregunta que tal vez no se lo haría a alguien que hiciera este trabajo desde la academia, pero sí te la hago a vos. Figuras como las de el propio Hellman que mencionaste, Paco Urondo, Conti, el propio Walsh, en un libro que habla de literatura y revolución en el siglo XX en nuestro país, están ausentes. ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde están los guerrilleros del cruce de la literatura y la revolución? Bueno, justo presentamos el libro en La Plata el jueves y salió la misma discusión y aparecieron los mismos nombres, así que es sintomático de una cuestión de la lectura de este, como dijo Mariano Dubín, de este canon, si uno quiere, que uno puede empezar a tratar de construir. En el caso estricto, bueno, Conti, porque hay algo que tiene que ver con un enfoque, como decía, de las figuras públicas, su compromiso político, pero también de la cuestión temática de la literatura. Entonces Conti es como un escritor que hace ese trabajo también, que no necesariamente es de convergencia, ¿no?, entre su trabajo estrictamente de ficción. Entonces por eso es que no aparece quizás más trabajado en este triple camino de
figuras y su intervención pública, textos y política de la lengua, ¿no? Y en el caso de Juan Gelman y de Paco Urondo tiene que ver con algo que lo asumo como una limitación respecto del trabajo crítico sobre la poesía. Entonces, si bien arranca con Raúl González Tuñón, la lectura es bien ensayística, bien ligada al personaje, a su recorrido de viaje, la Guerra Civil Española, cierta otra tendencia de lectura que aporta Beatriz Arlo en torno a algunas hipótesis que genera, pero no hay tanto un análisis formal de la poesía de Tuñón. Entonces, hacer un abordaje de poetas requiere un arsenal de conceptos críticos con los cuales no vengo trabajando, entonces no me sentía con tanta confianza. Ahora, en el marco de la experiencia que estamos desarrollando en la Escuela de Literatura Autogestiva Aldo Oliva de Rosario, donde hace ya 3 años llevo adelante la experiencia de escritura sintomática, de la que algunos de ustedes han sido partes, el taller de experimentación crítico-narrativa, hemos trabajado algo porque lo coordinan los Robertos de García y Retamoso, que son 2 críticos literarios de Rosario, que justamente trabajan, sobre todo Roberto García, mucho sobre poesía. Entonces como que se me fue imponiendo en la perspectiva de trabajo crítico-narrativo el vector de la poesía. Siempre fui desde muy pibe lector de poesía, nunca, digamos así, me animé a escribir sobre poesía, ¿no? Entonces, por eso que no aparecen esos nombres, pero sí, son 2 nombres emblemáticos, tanto Gelman como Urondo, ¿no? Vos justo dijiste a alguien más y no... De Susurrar Juana Viñosi, también. Que son todos de la generación del Panduro. Claro, ahí hay grandes experiencias, por eso el libro trata de ser como también un mapa, ¿no? Como decían el otro día Bruno Osorio en La Plata, una especie también de mapa, de cartografía, de un recorrido que se puede seguir desarrollando, ¿no? Entonces, por ejemplo, cosas que aparecen lateralmente pero que tienen mucha centralidad, me parece, en el trabajo crítico que se trata de hacer en el libro, tiene que ver con las publicaciones y con los colectivos, ¿no? Entonces ahí Barrilete, Santoro, por ejemplo, tampoco aparece Santoro, ahora lo pienso, gran poeta detenido desaparecido, ¿no? Vinculado a una cuestión de activismo incluso desde la propia poesía, ¿no? Esas carpetas, alguna vez me llegó a mis manos unas carpetas donde había trabajos de arte plástico con poesías que eran una especie de panfletos que se repartían en movilizaciones con poesías y obras plásticas, ¿no? Que hacía toda esa banda, y donde también estaba nuestro querido Vicente Citorena. No, me parece bastante sintomático de la segunda cuestión, lo que acaba de plantear Mariano, que bueno, Nora Catelli trabaja bastante sobre esto. Las condiciones de posibilidades de este libro tienen que ver con las estructuras axiológicas a través de las cuales Mariano se mueve en el mundo. O sea, no puede haber este libro si no existiese un Mariano con un conjunto de limitaciones muy particulares, por caso el análisis de la poesía. Y ahí creo que viene como esta tarea del scavenger o del hoarder que va operando a través de la miseria, de los restos, para poder construir alguna forma paralela de monumento. A mí el problema con esto, sin embargo, digo, para traerlo a los tiempos contemporáneos, es que si bien me parece una táctica paraestatal necesaria, siento que de alguna manera el correlato automático es la recomposición romántica de la teoría del doble poder leninista, digamos, por decirlo de alguna manera muy vulgar. Está bien, deberíamos empezar a rastrear, como si fuésemos aves de carroña, cuáles son los restos para conformar una nueva revolución formal, un nuevo tratamiento del contenido, un nuevo contenido, sin recomponer, digamos, románticamente la idea de que existimos radicalmente fuera del Estado y que el Estado es algo idéntico a sí mismo, sin rupturas, etcétera, etcétera. Que bueno, de vuelta es la palabra de revolución ahí, o sea, ¿qué hacemos siendo carroñeros y etcétera? Eso. ¿Alguna pregunta más? Una última, es apunta al para qué. Sería algo así como, no sé bien cómo formularlo. Si esos autores alguna vez tuvieron este mambo, o ustedes me interesa también si alguna vez tuvieron, que es, lo llevan al absurdo. Gobierna Milei y la gente lo lleva a fin de mes, y yo digo, bueno, no sé,
sea, el mundo me duele y yo desde el arte voy a hacer una muerte. Y si ese para qué se lleva al extremo, uno se paraliza. Entonces, ¿para qué o por qué uno debería hacer arte para transformar el mundo cuando puede hacer otras cosas más concretas, más tangibles que el arte? ¿Qué respuesta encuentran ustedes o esos autores a esa pregunta? Gran pregunta, hermosa. Nada, tú ya decías que la lucha de clases se reproduce en cada una de las prácticas que existen. Entonces el artista tiene que hacer un arte, el carpintero tiene que hacer una silla. O sea, yo creo que puede haber en cada una de las prácticas en las que estamos involucrados, como cierta tocada de huevos al poder. Pero nada, habló vos. Ya estamos en horario, pero muy breve, digo, ¿no? No, yo quería poner un espacio, sobre todo, porque nosotros venimos teniendo muchísima esta discusión con Mal, tocó presentar el libro cultural. ¿Qué otra cosa va a preguntarse si no? ¿Para qué hacer esto en el contexto en el que estamos? ¿Por qué no militar de otra manera? Y en esa clave decir que me parece que también hay una disputa en torno a las formas de mirar que nosotros nos damos, y que es una disputa que sea en una dimensión práctica, en el sentido de dónde se pone esa producción artística, dónde se ponen esas piezas, esos dispositivos. Digo, si ponemos un proyector en el lugar donde ese proyector no debería llegar, por ejemplo, que es una tarea que saben la experiencia del cine de base también, digo, que es histórica en algún punto de nuestro país. Y de otra mano, también esa disputa en torno a la dimensión en la cual hoy nosotros nos ubicamos, que tiene que ver con no el arte como forma de expresión, sino el arte como foco de consumo, y poder pensar también en cómo nosotros generamos una disputa dentro de ese marco. Hay una película que el año pasado trabajamos mucho en nuestra conversación, que es Moebius, donde apareció un poco una idea que acá el compañero que está allá parafraseaba y la colocaba como una forma de decir que encontramos en la cultura la más poderosa máquina de mirar. Y hay algo donde hoy nos quieren hacer creer que eso es solamente una forma de desconexión, en el cual es más que nunca, digamos, importante, cuando hay tanta presencia, además de los dispositivos culturales en nuestro cotidiano, intervenir sobre ellos para poder recuperar, me parece, algunos de los componentes críticos que nos permitan subvertir también nuestra propia experiencia en el mundo. Digo, ahí hay una disputa que, si bien tal vez no es la estratégica y primaria, no deja de ser fundamental, y que por eso me parece que es interesante, bueno, poder seguir en estas discusiones, problematizándola, componiendo lo que se pueda. No, rápidamente, vuelvo a lo que dije al principio de los formalistas rusos. Nos tenemos que ir, perdón, rápido. Nada, el arte verdadero, en definitiva, y los procedimientos del entrenamiento lo que hacen es suspender la percepción algebraica del mundo, o sea, la capacidad nociológica del arte y de reinterpretar ciertas formas estandarizadas de la percepción del mundo. Son la vía de escape con la que trabaja el artista. En ese sentido, yo creo que tanto este libro como los libros que hemos leído son contribuciones mínimas que pueden llegar eventualmente a desenvolver en una visión un poco más complicada del conjunto. Pero no me quiero pasar con esto porque ya lo he hecho. Bueno, ahora sí, bien. Sí, aprovecho la última intervención para compartir un breve parrafito del apartado final del libro, que se titula Un andamio, recuperando a Lenin y sus trabajos sobre la prensa, y luego volver al inicio, el eterno retorno a Raúl González Tuñón, al menos de mi parte, para ya palabras finales y despedirnos. El libro, hacia el momento final, tiene una reflexión muy en sintonía con la pregunta, y dice lo siguiente: de algún modo hay que volver a reinventar, entretejer vínculos entre la política y la literatura, entre el trabajo teórico, como proponía Luis Althusser, y el trabajo militante. Construir una nueva dinámica de intervención político-intelectual. Combatir tanto la liquidez de los planteos posmodernos como el gesto nostálgico de adorar los 60-70 al punto de no ser capaces de construir nuestros modos de intervención crítico radical actual, ¿no? Me parece que hay algo que tiene que ver con cómo pensamos una actividad práctico transformadora si nuestra mirada está recortada en un determinado modo que de algún modo no permite, valga la redundancia, pero relanzar la imaginación política hacia formas de trabajar no con lo posible, sino, como ya se ha dicho, con lo imposible. Y para finalizar, agradecerles la participación aquí,
vamos a quedar tomando algo, ahora solo me paso unos chivos, pero de mi parte no cierro con mis palabras, sino con las de Raúl González Turión, en un poema donde dice: traigo la palabra y el sueño, la realidad y el juego de lo inconsciente, lo cual quiere decir que yo trabajo con toda la realidad. Muchas gracias. Bueno, creo que hasta acá hemos llegado. Muchas gracias a todos y a todas por venir y simplemente pasar una comunicación que es imperiosa para este espacio, que estamos lanzando una nueva forma muy original y copada de poder pensar cómo salir de esta crisis económica en la que estamos, que es la construcción de una comunidad que no simplemente se encuentra, discute, conversa y trama, sino también una comunidad que aporta y se suscribe a JJ Circuito Cultural. Yo soy un video de YouTube en este momento y esto es una situación muy incómoda para mí, pero si se dan cuenta hay un compañero que ahí tiene el QR, la autora lo levanta, lo mueve, lo desliza por el espacio, así que bueno, nada, eso. E invitarles también a cerrar esta semana, independientemente de cuándo se hayan subido a la misma. Mañana a las 7 de la tarde vamos a estar con Diego Stulborg, María Pía López y la Tota Guede arrancando una conversación sobre cómo combatir efectivamente el terror, y luego vamos a compartir unas músicas para todos y para todas en esta quinta edición ya del Memoria Viva. Bueno, muchas gracias Mariano, ha sido un honor y un placer, y muchas gracias Robbie también por acompañarnos.